Las 2/3 partes de la superficie de nuestro planeta están ocupadas por el agua. La vida apareció en los cuencos marinos. En puridad, la Tierra es un astro acuático. Si lejanas inteligencias nos estudiaran desde otras galaxias, nos llamarían el planeta Agua. El planeta Agua. Una defensa de la naturaleza sobre guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización Herminio Verdú. Según una antiquísima tradición del pueblo bosquimano, en el principio de los tiempos, el mundo estaba vacío. La hierba no vestía las praderas. Los árboles no cubrían los valles ni las laderas de las montañas. En el cielo no había pájaros, y ninguna clase de animal se arrastraba sobre la tierra. Las aguas estaban negras, estériles y muertas. Pero una mañana, el sol se enamoró del mar, y de las míticas nupcias entre la luz y el agua, nacieron todas las plantas y todas las criaturas que pueblan el mundo. La leyenda bosquimana es tan respetable como todos los mitos por los que el hombre ha tratado de explicarse el origen de la vida y el suyo propio. Solo tiene una pequeña diferencia con el resto de las tradiciones. En lo esencial, parece estar de acuerdo con los últimos descubrimientos de los sabios, quienes consideran que la vida depende de la energía solar y que tal milagro tuvo lugar por primera vez en los cuencos marinos. El famoso biólogo francés Pierre Grasset escribe en su monumental Tratado de Biología: la vida ha nacido en el seno de las aguas. Todos los seres vivos de tipo simple son acuáticos, y para pasar a la vida aérea debieron sufrir profundas transformaciones, adquiriendo caracteres nuevos. Hasta el Silúrico no llegaron los primeros artrópodos a las riberas de los pantanos y los vertebrados tetrápodos hasta el Pérmico. El autor del más conocido tratado de ecología, profesor Odum, de la Universidad de Georgia, dice textualmente: toda vez que el agua es al propio tiempo indispensable y la sustancia más abundante en el protoplasma, cabría decir que toda vida es acuática.
con la leyenda bosquimana, subrayada por las claras e incontrovertibles definiciones de los sabios, nace un nuevo programa de la radio, El Planeta Agua. Muchos de ustedes me conocerán ya a través de la aventura de la vida, más quizá a través de las imágenes de la televisión. Muchos de ustedes, y vosotros también, mis amigos, los niños y los jóvenes, saben que la meta, la filosofía, la temática de nuestras creaciones tiene siempre como finalidad la conservación de la naturaleza. Agua. Qué insólito. Los sabios nos dicen que toda la vida es agua. El cuerpo humano, el 60% de agua, con algunos minerales disueltos evidentemente en ella. Agua organizada, agua pensante, agua deambulante, agua en forma de cerebro que salta desde nuestra órbita a la órbita de otros astros, que para su desgracia, si son astros muertos, si no tienen vida, podrían perfectamente llamarse tierra, si son térreos, minerales, sin agua. Una de las visiones que más me ha impresionado ha sido el paisaje que no he contemplado por mis ojos, sino a través de los ojos poderosos de las cámaras de televisión y de las cámaras fotográficas de los primeros astronautas. Nuestro planeta, flotando solitario en el negro, en el vacío, en el silencioso, en el terrible espacio sideral. Nuestro planeta redondo, pequeño, lejano, rutilante, hermoso, atractivo como una piedra preciosa. Nuestro planeta azul, muy azul, flotando solo entre la faz hostil de los astros rojos o plateados o grises, de los astros muertos. Nuestro planeta, que es el único que alberga el milagro de la vida superior en nuestro sistema solar. Nuestro planeta, que alberga la vida, que es azul, que brilla, que palpita, que rutila, porque tiene agua. Agua en los mares, que cubren más del 70% de la superficie terrestre. Agua en las entrañas profundas, que apetecemos, que bebemos en los manantiales todos los seres vivos. Agua en forma de gas, en esas nubecillas que rodean, que cubren, que adornan siempre al gran astro volador que lleva como tripulantes a los seres vivos, que son agua organizada. Qué hermosa visión la de la Tierra desde lejos. Y sobre todo, qué patética visión. Decía el comandante Armstrong, quizá uno de los más conocidos y viajados y filosóficos de los astronautas. Qué patética visión. Pensar que nosotros, que somos la esencia de la Tierra, a lo mejor la especie dominante, la que se intitula reina de la creación, puede destruir este milagro. Está a punto de destruir este milagro. El único, el solitario, el planeta de la vida, el planeta azul. Pero ¿cómo vamos a matar a este planeta? Envenenando su sangre, el agua. El agua es la sangre de la Tierra. El agua dio origen, hace quizá más de 2.500 millones de años,
a los primeros entes vivientes, a aquellas macromoléculas que eran capaces ya de sintetizar la energía en el seno de los planos, de los calientes, de los transparentes mares primitivos. El gran biólogo ruso Oparin nos explica toda una larga teoría conocida hoy por casi todo el mundo, según la cual nadie ignora que las macromoléculas que precedieron a la vida, que las primeras bacterias, las plantas simples, que inventaron, que hicieron posible el milagro de la fotosíntesis, robando al sol, al astro aparentemente del fuego y de la muerte, su energía para transformarla en vida, en el mar, en las aguas. Y hoy, como siempre, sin el agua, la vida no es posible. ¿Había pensado usted, mi querido amigo, que me ha oído tantas veces hablar de estas cosas, que lleva un pequeño océano en el interior de sus tejidos? ¿Había pensado alguna vez que usted es un pequeño mar ambulante, que la sangre y la linfa, que los líquidos orgánicos, esos 6 litros y medio que lleva usted en sus vasos, en el protoplasma de sus células, en la esencia misma de sus neuronas, que a mí me permiten ahora hablarle y a usted escucharme, son una parcela de mar que hemos robado al mar a lo largo de 2.500 millones de años de evolución. Cuando los seres vivos salieron del mar, tuvieron que llevarse un pequeño mar dentro de sus tejidos. Y ese pequeño mar lo tienen que renovar constantemente a través del agua que beben. Ay de los poetas que podrían escribir una larga epopeya al agua, en el planeta agua. Ay de los científicos divulgadores que nos pudieran decir lo importante que es el agua. Porque usted y yo, que a veces somos más prosaicos, sabemos que estamos matando al agua. Que las generaciones venideras, de seguir así las cosas, van a asistir a uno de los capítulos cósmicos más aterradores: la muerte del agua. Dese usted un paseo por el campo, amigo mío, o por la playa. Vuelva al riachuelo de su valle, de su pueblo natal. Aquel riachuelo cantarín, cristalino, que tenía truchas y cangrejos y quizá hasta salmones. Échese un trago de agua, como en su infancia. Usted me quiere mal, doctor. Voy a beber yo agua de este río, con la fábrica de plásticos que han puesto más arriba, con los curtidos de aquella curva, con ese pueblo que con el veraneo se ha llenado de chalets y vierten al río sus exquetas sin purificar. No quiera usted envenenarme, doctor. El río era bonito en mi infancia, pero ahora el río es una cloaca. Y tú, mozalbete, que triscas por los campos, escucha a tu abuelo lo de aquella fuente que curaba las verrugas. Ya no se puede beber. Han hecho una fumigación con pesticidas y han puesto un letrerito: no potable. Y vamos tú, joven, atlético, enamorado de los deportes, vamos tú y yo a navegar por un gran río español en una piragua. Coge los remos, deja palpitar el poder de tus músculos debajo de tu piel, pero no mires al agua. Mira al cielo si quieres, en busca de otros planetas donde el agua siga siendo pura.
envases, cantidades de líquidos que mancillan, que tiñen, que envenenan el agua del río. Y si nos fuéramos a la costa, ay de nosotros, si no puedo andar descalzo por la playa porque se me llenan las plantas de los pies de los restos del petróleo que vierten los petroleros impunemente en las aguas de nadie. La muerte del agua. Me gustaría saber qué porcentaje de aguas puras quedan en países no excesivamente contaminados como la península ibérica. ¿Cuántos ríos murieron? ¿Cuántas fuentes? ¿Cuáles son los que se libran? ¿Cuánto tiempo les queda de vida? Pero, doctor, ¿cómo vamos a evitarlo? Es que no hay manera. Acabo de venir aquí, donde el año pasado estuve pescando cangrejos y me encuentro con un proyecto extraordinario de urbanización o de fábrica. El desarrollo. Es necesario luchar, seguir hacia arriba, competir, pero habrá alguna manera de hacerlo. Habrá algunos planes científicos que nos aseguren que para crecer, que para ser más ricos, no vamos a matar a la gallina de los huevos de oro, que según acaba usted de demostrarnos no es la tierra, sino el agua. Evidentemente. Queremos salvar todo lo que está relacionado con el agua. Empezando, evidentemente, por ti, niño, que eres agua pensante, como yo. Para que puedas bañarte en un río y beber en una fuente. Y también por usted, que al ser mayor, al tener menos vida, tiene menos agua en los tejidos. Asombroso. El anciano con poca agua en los tejidos. Y con agua diríamos que más contaminada en lenguaje fisiológico. Y la tierra vieja, anciana, con menos agua pura también. Increíble. ¿Cómo salvaríamos el agua, y al decir el agua, el planeta, nuestra pequeña parcela de planeta, nuestra nación, nuestra provincia, mi pueblo? Aquí tiene usted un camino. El planeta, agua. Todo está relacionado con el agua. Desde esos alcornoques que quieren arrancar de raíz en una dehesa de Extremadura para hacer un presunto, hipotético regadío, hasta esa otra pobre laguna que quieren desecar para hacer una plantación que seguramente nunca tendrá éxito económico. Como se llevaron por delante tantos y tantos emporios de las aguas superficiales, lagunas hermosas, que no son más que tierras tristes y salobres. ¡Ay, si entonces hubiéramos estado aquí! Al menos nos hubieran oído y usted hubiera podido escribirme, a mí, al doctor Rodríguez de la Fuente, al planeta Agua: doctor, defienda la laguna de mi pueblo que se la va a llevar una urbanización, por favor. Y le hubiéramos contestado. Y usted hubiera hablado aquí en el programa, hubiera ido a la emisora de su provincia, o hubiera ido un corresponsal nuestro para preguntarle por sus problemas. Eso es lo que pretendemos hacer en el planeta Agua. Somos un programa que nace, pero no nacen todos los días programas para la defensa de la naturaleza. Somos un programa insólito, un programa sostenido por un grupo de enamorados de la naturaleza que quieren salvar la naturaleza. Y en este programa les aseguro que el menos protagonista pretende ser un servidor de ustedes. Queremos que protagonicen el programa los científicos, los proteccionistas, el hombre de la calle, el anciano y el niño. Y como el agua lo es todo, porque está en la esencia misma de la vida, lo mismo podemos tratar de defender un pico de los Pirineos, el último que queda ya hermoso, rutilante y equilibrado, que quieren transformar en una estación de nieve, en una estación de esquí, que podemos luchar por una parcela de resecas encinas o por el último río truchero y salmonero de la cuenca cantábrica. ¡Qué maravilla! ¡Qué ventura! ¡Qué suerte si este programa
llega a tener larga vida. Que todos los que se preocupan por la naturaleza, que nuestros amigos, que nuestros hermanos hombres de la tierra, que saben que entre la tierra y ellos hay un cordón umbilical, que no pueden vivir sin la tierra y sin el agua, porque somos eslabones en una cadena trófica que empieza en la bacteria y termina en la estrella. Qué suerte si en esta conciencia y con esta música y con el valor y con la objetividad y con el rigor de la ciencia y con la pasión de los poetas a quienes también llamo, podemos salvar, aunque no sea más que aquella fuente que curaba las verrugas y que ahora no se puede beber porque están fumigando con DDT. ¿Cuánto tenemos que salvar en nuestra patria y en todas las patrias? ¿Cuánta ayuda les pedimos a todos desde este programa que nace? El programa llamado por un nombre insólito que queremos que no olviden: el planeta Agua. Hay toda una plantilla de personas que se van a dedicar a facilitar la defensa de la naturaleza. El equipo que está ahí arriba a las órdenes del realizador en la cabina, mirándome con el rabillo del ojo mientras examina sus mesas complicadísimas de trabajo. Los corresponsales en todas las provincias. Nuestro secretario científico formado en una carrera que le permite hacer frente a la correspondencia que venga de todas partes. Y nuestra ilusión, sobre todo, nuestra alegría al saber que vamos a tener finalmente la oportunidad de lanzar un SOS al país, de hacer un programa en defensa de la naturaleza. Y que si la naturaleza se pierde, si la fuente que curaba las verrugas o el pico solitario o el alcornoque, que también tiene agua en sus entrañas, mueren, al menos se diga después que hubo una voz que clamaba en el desierto, la voz del planeta Agua. Después de esta introducción breve y quizá apasionada por mi parte, vamos a respetar la estructura básica que tendrán sus programas en el futuro. Primero, una recopilación hecha en el acervo cultural de la humanidad de temas relacionados con la conservación y con el agua. Después, palabras de científicos que queremos que estén siempre como apuntalando este edificio que no nos gustaría que fuera frágil, puesto que sospechamos que va a tener que soportar embates. Luego, unos minutos, quizá un cuarto de hora de divulgación, realizados por su amigo y servidor. Les hablaré de muchas cosas relacionadas de alguna manera con la vida, con el agua, con la muerte, con toda esta aventura que en otro programa he llamado la aventura de la vida. Y luego viene lo más importante, lo que viene ahora. Luego viene usted, representado hoy, aquí en el estudio, por un hombre que nos va a contar algo respecto a uno de los puntos más conflictivos de España, el Coto de Doñana. Iremos tratando de poner al día a nuestros seguidores de los problemas que afectan a aquellos lugares más amenazados de la península y también los más importantes. Y digo de poner al día porque también trataremos, con su ayuda, de resolverles. Les decía que está aquí un ingeniero de montes, Francisco Ortiz de la Torre, secretario general de ADENA, y también, y diría que por casualidad, secretario científico del programa. Él ha venido aquí hoy porque en ADENA se reciben
como en esos pararrayos que atraen las chispas eléctricas de todas las tormentas, las cartas, los mensajes, los oficios, las protestas de miles y miles de españoles aterrados ante el avance de la degradación del medio ambiente. Quizá el que palpa, que responde, que analiza, que interpreta todas estas llamadas, muchas veces internacionales, sea la persona más adecuada para contestarnos a una pregunta que está en la mente de todo el mundo. Querido Francisco, ¿está realmente amenazado el coto de Doñana? Pues sí, efectivamente. En ADENA nos llegan cartas, infinidad de cartas de muchos españoles, algunos socios de ADENA, e incluso también cartas del extranjero, cartas que en algunas ocasiones nos pueden sonrojar porque nos hablan sobre Doñana, sobre los peligros que amenazan Doñana, y puedo afirmar de que efectivamente la preocupación es grande en toda España. Muy bien, Francisco Ortiz de la Torre. Tú podrías hablarnos efectivamente de cuáles son estos peligros, pero prefiero que para completar los contertulios, que vamos a hablar hoy un poquito del coto de Doñana, otras dos personajes, nos ayuden. En Sevilla, el profesor González Bernaldez, ecólogo de fama mundial, catedrático de ecología de la Universidad de Sevilla. En Málaga, don José Mayorga, hombre de conocida valía, trasti, que podríamos traducir al español como consejero del Borgo Alefán. Ambos nos van a ayudar a disipar algunas de nuestras dudas. El primero, como investigador que ha realizado estudios conocidos en el propio coto de Doñana. El segundo, como miembro de la Asociación Internacional que adquirió estos terrenos para cederles después al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vámonos, pues, a Sevilla. El agua, que es, al menos en criterio de este modesto divulgador de las ciencias naturales, elemento esencial y primordial para la vida, en numerosas ocasiones ha puesto en peligro la vida en el coto de Doñana. Estamos alarmados porque nos llegan comunicaciones y cartas de todo el país en las cuales se pone de manifiesto la preocupación de los españoles por el coto de Doñana. Pero no solamente nos llegan de todo el país, sino también del mundo entero. Querría entonces preguntarle yo al profesor González Bernaldez, que vive estos problemas de cerca, puesto que ha hecho largos estudios en esta región, ¿es tan importante, como dicen, el coto de Doñana? Es muy importante. Es muy importante por muchas razones. Se trata de una de las pocas reservas, de los pocos parques nacionales de tipo costero, de tipo litoral, y concretamente en España, pues desde ese punto de vista es único. Se sabe, es muy conocido, la triste historia del litoral español, que es uno de los recursos más limitados que tenemos, porque debemos tener del orden de 10 centímetros de litoral por persona en España solo. Y esta triste historia, que es la construcción de rascacielos, de urbanizaciones pegados a la línea del agua, han acabado con una enorme fracción de nuestra naturaleza costera, de los ecosistemas próximos a las playas, y desde ese punto de vista el Parque Nacional de Doñana tiene esa importancia primordial de estar muy cerca del mar, de ser en suma nuestra única reserva de ese tipo de ecosistema hoy desaparecido en España. Pero además tiene una importancia grande por muchas razones. Es uno de los pocos parques, de las pocas reservas verdaderamente españoles, verdaderamente típicos, en el sentido de que gran parte de nuestros parques nacionales fueron escogidos buscando más que nada unos paisajes espectaculares que en España en cierto modo resultan
más bien exóticos, porque recuerdan ambientes, por ejemplo, alpinos, ambientes que el español no está acostumbrado a ver, como se trata mucho de los parques del norte de España, mientras que de la naturaleza típicamente española, o más, digamos, genuina, más difícil de encontrar en Europa, solo tenemos prácticamente este parque. Pero la importancia fundamental se debe a que se trata de una zona muy importante por su relación con la fauna europea de aves migratorias que necesitan esta zona del sur de España, muchas veces, por ejemplo, en invierno, donde acuden miles de ejemplares de aves muy interesantes que necesitan este territorio para alimentarse durante la época fría y también para conservar elementos que son típicos de la fauna española, hoy en trance de desaparición, como el águila imperial, el lince, el meloncillo, etc. Es decir, profesor, que el coto de Doñana no solamente es importante, por consiguiente, para la fauna española, sino también, por lo que entiendo, para la fauna del resto del mundo, de una gran parte de Europa. Es enormemente importante, y si los parques nacionales se hiciesen en Europa, como parece que va a ser ahora el criterio, de una manera racional, buscando una cooperación entre los países y buscando aquellos territorios que son necesarios para el mantenimiento de las especies de una manera sistemática, digamos, entonces Doñana y muchas de las zonas húmedas del sur de España serían un eslabón imprescindible para el mantenimiento de muchas especies europeas. Bien, profesor, como tenemos en Málaga, al aparato, a nuestro querido amigo y colaborador, don José Mayorga, consejero del World Wildlife Fund, que es una asociación internacional para la defensa de la naturaleza, a mí me gustaría preguntar a don José si también a nivel internacional y bajo el punto de la administración de las últimas reservas mundiales, el coto de Doñana es tan importante. Sí lo es, porque hay una conciencia internacional que se preocupa mucho. El Fondo Mundial para la Naturaleza levantó un fondo muy importante hacia el año 1960, recaudando fondos de industrias, de banqueros y sobre todo de la juventud en Inglaterra, en los países del norte, Alemania, para ayudar a mantener este gran parque. Invirtieron un valor más o menos de unos 50 millones de pesetas. Y ahora, al ver el peligro que corre de que desaparezca este gran coto Doñana, por sentido de responsabilidad y sentido de naturalista también, hay una preocupación muy grande que se refleja en la prensa, en la radio y en todas las revistas por toda Europa y el mundo entero. En el MOJ, en las oficinas del Fondo Mundial, se reciben comunicaciones de los Estados Unidos, del mundo entero, pidiendo que hagamos todo lo que podamos para mantener el parque tal como está. Evidentemente, querido Pepe, permíteme que te dé este nombre familiar a través de las ondas de la radio, el mundo entero está preocupado por el coto de Doñana y se desprende ya de las primeras palabras tanto del representante y consejero del World Wildlife Fund como del catedrático de Ecología de Sevilla, que hay peligros en torno al coto de Doñana. Querría volver yo ahora a Sevilla, volver nuevamente al hombre de ciencia, al profesor González Bernaldez, para que me dijera, ¿hay ciertamente peligros y cuáles son los peligros que teme la ciencia que puedan acabar de una manera inesperada con la joya de la ecología española, con la reserva diríamos que más importante quizá de toda Europa? ¿Cuáles son esos peligros, profesor González Bernaldez? Bueno, los peligros que amenazan Doñana se han convertido ya en cierto modo en algo clásico porque se vienen denunciando desde hace bastante tiempo. En gran parte la reserva está amenazada y también el parque por la creciente expansión de las urbanizaciones de tipo costero que ya han cerrado el paso al mar a una parte importante del borde marítimo de la reserva biológica y que amenazan a cerrar por completo el paso del parque al mar, siguiendo un trazado costero con una carretera a lo largo de la playa que naturalmente sería fácil
sitio de expansión de nuevas urbanizaciones para construir lo que ya es un tópico muy lamentable del gran parte del litoral español, estas urbanizaciones pegadas al mar que cerrarían el parque. Pero, por otra parte, estos mismos proyectos o proyectos relacionados con las urbanizaciones, como son el trazado de una carretera litoral, pues puede destruir una parte muy interesante del parque, que son las dunas móviles, que tienen un gran interés turístico, pedagógico, científico, que puede ser en el futuro un espectáculo de gran valor para la cultura de las masas, si se le deja intacto tal como está, porque constituye uno de los sistemas de dunas más importantes del mundo y sin duda el mejor de Europa, el más interesante de Europa. Y existen también problemas, puesto que estamos hablando en relación con el agua, relacionados con planes de regadío que son ahora están limítrofes con la zona del parque y que al parecer pueden llevar consigo unos vertidos de aguas de drenaje procedente de las zonas de riego que llegarían a la zona del marisma donde está el parque. Querido Pepe Mayorga, ¿qué piensa el Borbo Alemán Internacional, la opinión mundial respecto a estos tres grandes peligros que se ciernen sobre el Coto de Doñana? ¿Cuál es el más grave? ¿Qué podrías contarnos, diríamos que desde la alta tribuna que te concede tu puesto de consejero del Borbo Alemán Internacional? Pues de momento, sin duda ninguna, el plan de irrigación. Pues razones. El plan de irrigación es inminente y parece ser que eso es el que más daño puede hacer, hasta sacarle el agua de las marismas, envenenar las aguas que se derraman otra vez de nuevo. En fin, ese debe ser el problema más grave. Bien, te dejo prometiéndote que haremos cuanto esté en nuestra mano en el planeta Agua para salvar el Coto de Doñana dentro de nuestra modestísima aportación a la conservación de la naturaleza, y vuelvo a Sevilla. Me voy otra vez a informarme por boca de la ciencia de un tema que, si es cierto que afecta muy directamente al Coto de Doñana, es verdad también que afecta al mundo entero: el agua. Profesor González Bernaldez, el agua es elemento básico para la vida, la cuna de la vida, el elemento que da característica, color y esencia a nuestro planeta, que, como decíamos, debía llamarse en puridad el planeta agua. ¿Está en peligro? ¿Cuál es la situación de las aguas superficiales, freáticas, profundas, de esos caudales necesarios para la vida? El agua va en camino de convertirse en uno de los problemas, de los recursos naturales más problemáticos en todo el mundo. Hace unos años, antes de que se presentase la crisis de la energía, se confiaba bastante en la posibilidad de utilizar el agua del mar, de desalinizar el mar a bajo coste, pero actualmente la crisis de energía ha puesto esto otra vez en cierta cuarentena, y el problema del uso creciente del agua, sobre todo para finalidades industriales, está haciendo que el agua se convierta en un problema de primera magnitud. Muy concretamente, en las zonas áridas o semiáridas, como lo es la gran parte de España, este problema es enormemente grave. Como se sabe, uno de los temas que se tratan siempre al hablar del recurso del agua, y muy importante en este respecto, es la contaminación del agua o la polución. En efecto, la cantidad de agua que existe en un momento dado en la biosfera es constante, pero lo que cambia de una manera radical es la capacidad de poder usar ese agua y el estado de pureza de ese agua. Actualmente la contaminación química, y muy posible también en el futuro la contaminación térmica de los cursos de agua, presentan un problema bastante grave. Pero ya solo el uso cada vez más grande que se hace del agua la hace cada vez un recurso más raro. Yo pienso que es muy importante el que se dirija un vistazo en conjunto al problema del agua, como pretende hacerlo este programa, porque de hecho el agua es un recurso que circula en la biosfera, es decir, que lo recibimos
con las nubes, con las precipitaciones, con la lluvia, y entonces ese agua va a tener un tiempo de permanencia más o menos largo, por una serie de caminos, por una serie de sitios por donde fluye y donde lo podemos ir utilizando. Por eso la conservación de la naturaleza, por ejemplo, tiene mucho que ver con el agua. Y si se intenta maximizar, es decir, aprovechar al máximo la cantidad de agua que recibe una región determinada, como puede ser las zonas secas de España, de Andalucía, de La Mancha, de Levante, se pone enseguida de manifiesto que ese uso muy hecho con gran cuidado, con gran atención, debe empezar ya en el momento en que el agua llega al suelo. Y así tenemos grandes extensiones de bosques, de matorrales, de sierras, que contienen una importante vida montaraz de animales y de plantas salvajes que deben desempeñar un papel importante a la hora de coger este agua de la manera más eficiente posible. Se sabe, por ejemplo, que hay desastres de tipo catastrófico, como son inundaciones con numerosos muertos, del tipo de las que hemos tenido, por desgracia, en España, no hace mucho tiempo, que se deben, en el fondo, a problemas de tipo ecológico, por la desaparición de los bosques, por la desaparición de la vegetación natural desde hace ya muchos años. En muchos de los casos son historias muy antiguas, en las sierras y en las zonas de recepción de las lluvias, que pueden ser utilizadas, esas lluvias, de una manera mucho más eficiente si allí existe un suelo vegetal, si existen bosques, si existen matorrales naturales, que en lugar de hacer que ese agua, una vez que llega al suelo, empiece a circular a gran velocidad, arrastrando coladas de barro y produciendo una fuerte erosión y llegando enseguida al mar, produzcan un ciclo mucho más reposado, mucho más suave, que permita utilizar ese agua con mucha mayor eficiencia. Desde ese punto de vista, la conservación de la naturaleza, la conservación de áreas enteras en un estado de equilibrio y sin perturbaciones importantes de su vegetación y su fauna, incluso, tienen mucho que ver, insisto, en este aspecto de la utilización al máximo del ciclo hidrológico. Muchas gracias, profesor, por su aportación al conocimiento de la ecología en las personas que siguen el programa El Planeta Agua. Muchas gracias, don José Mayorga, Trasti, del Borbo Alefán, por su aportación en el conocimiento que debemos tener los españoles del valor que tienen nuestros parques naturales y particularmente el Parque de Doñana. La próxima semana, Félix Rodríguez de la Fuente nos sumergirá de nuevo en el planeta Agua. En el control de sonido estuvo José Soria, efectos especiales de Bernardo Domingo, montaje musical Eugenio Borrego. Secretario científico Francisco Ortiz de la Torre, realización Herminio Verdú.